pues yo sí siento que es importante como seres humanos y como casi una responsabilidad, como tratar de entender al otro lo más que se pueda dentro de nuestras posibilidades. Si tú puedes estar lo más que puedas con la diferencia, vas a entender realmente cómo puedes resolver problemas entre diferencias también. Y en la música, pues en la música uno puede también incluir elementos eh, de sincretismos y eso también tiene unas profundidades. También, ¿no? Ahí tú puedes escuchar un grupo que le pone un beat electrónico y encima le pone una marimba, ti, 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 cualquier cosa, pero digamos que es más un pastiche de música, más no como una profundidad de una incorporación de casi una cultura musical, de un sonido, de una forma de vivir, de todo. Hola, soy Nicolás de Melli, tu anfitrión y especialista en coaching para emprendedores y líderes de alto impacto. Innovadores sin filtro es un espacio donde compartimos historias auténticas e inspiradoras. Aquí, los líderes más disruptivos que están transformando América Latina nos cuentan todo, sin ningún filtro. Juntos nos adentramos tras bastidores para descubrir lo que rara vez se cuenta, desde los desafíos y fracasos hasta los momentos clave que marcaron la diferencia en cada una de sus historias para inspirar a todos los que queremos crear un mejor futuro. Porque detrás de cada historia de éxito hay experiencias únicas llenas de aprendizaje. Hoy nos acompaña Julián Gallo, un productor musical que ha dedicado su carrera a la música como herramienta de desarrollo social. Ha trabajado en proyectos que abarcan músicas tradicionales, jazz, sonidos experimentales y afrodescendientes en Colombia, México e Inglaterra, diseñando metodologías que integran los lenguajes musicales con el análisis de los contextos sociales y la reivindicación del sonido como narrativa. En Colombia ha trabajado en la región del Pacífico junto a comunidades locales y artistas como Inés Granja, los Balanta de Timbiquí y la Red de Cantadoras del Pacífico Sur. En Bogotá ha coproducido el disco De Mar y Río de Canalón de Timbiquí. A nivel internacional ha colaborado con la etnomusicóloga Lucy Duran en proyectos como Afro Oaxaca, un puente musical entre Mali y la tradición afromexicana. También es productor del álbum Espíritu Balanta y Estrellas de Timinki y ha trabajado con músicos de la escena avant-garde, experimental y jazz, tanto en grabación como en producción y coproducción. Julián Gallo tiene una historia realmente fascinante que mezcla la música con el impacto social. Es una conversación muy inspiradora y espero les va a gustar muchísimo. Bienvenido a Innovadores sin Filtro, Julián. Buenos días, ¿cómo estás? Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias a nuestro buen amigo Tony que nos puso en contacto y que me dijo no te puedes perder de entrevistar a Julián. Y sabes, en este podcast entrevistamos a muchísimos emprendedores, socioambientales, inversionistas de impacto y también nos gusta recibir a innovadores de otras industrias. Y entonces cuando Tony me dijo, oye, hay que hablar con Julián porque es un productor de música excepcional, hay que conocer toda su historia, está haciendo cosas muy innovadoras desde Colombia. Dije, pues sí, claro, tiene que estar en Innovadores sin Filtro. Entonces, mucho gusto y tengo mucha emoción de entender toda tu historia y ver todo lo que podemos aprender de tu experiencia. Entonces, para empezar, es Muchas esto, gracias, ¿no? Nicolás. Es esto, ¿no? ¿De dónde cuéntanos un poquito ahora dónde estás y qué estás haciendo? Y después iremos a hablar un poco de tu historia. Ok, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Gracias a Tony también por habernos contactado. Em, en este momento, en este justo instante, estoy en mi estudio de producción musical en Bogotá, en Colombia. Em, y estoy con varios proyectos con la Universidad del Valle, con proyectos independientes, de músicas experimentales, de músicas tradicionales, y siempre como en una experimentación constante. Nunca em, hay algo como muy fijo, sino siempre es como fluyendo con lo que vaya apareciendo, ¿no? Musicalmente hablando y, y pues también artísticamente hablando. Entonces, bueno, en eso estoy ahí ahora.
precisamente pues aquí trabajando, terminamos el podcast y sigo aquí trabajando en este espacio. Tengo varias cosas pendientes y bueno, aquí estamos, Ajá. Nicolás. Buenísimo. Y cuando Mm. dices músicas experimentales y tradicionales, ¿qué es exactamente esto? Las músicas tradicionales en el contexto latinoamericano son músicas que vienen o que son, que sus ancestros pueden ser ancestros indígenas, de pueblos indígenas latinoamericanos, ancestros africanos, o algunas sincretismos culturales que son de músicas europeas, o inclusive indochinas, inclusive con algunas de estas culturas indígenas latinoamericanas y las culturas afro-latinoamericanas, que ya después de tantos siglos, pues la cultura afro-latinoamericana es muy fuerte, tanto en Brasil como en Colombia. Ujú, Son los dos países que tienen más fuerza en cuanto a la cultura afro-latinoamericana. Entonces, las músicas tradicionales vienen de esa base, que son la base fundamental del folclore, de las músicas tradicionales, de las músicas populares. Aquí también pues hay algunas raíces, por ejemplo, llaneras en el llano colombiano. Eso se considera la música llanera, la que tiene arpa, se considera música tradicional de Colombia y de Venezuela, ujú, digamos, comparten un espacio conjunto. Entonces, eso es la música tradicional, digamos, con esas bases históricas también. Y las músicas experimentales puede agarrar todo esto, toda la música tradicional, o puede tomar músicas europeas de composiciones dodecafónicas por allá. Dodecafonismo es utilizar todos los 12 tonos del piano para componer y no pensar en, de maneras tradicionales de composición cuando se componía en Europa en esa época. Entonces es experimentar con muchos espectros, pero con raíces también muy claras, con raíces, por ejemplo, de la canción latinoamericana, del folclore latinoamericano. La canción latinoamericana es, por ejemplo, Mercedes Sosa, Violeta Parra, es que estas son como insignias, o Silvio Rodríguez, son canción latinoamericana. Entonces la música experimental toma todos estos elementos, inclusive elementos modernos también de música electrónica, música electroacústica, y hace una mezcla y experimenta, pero no de cualquier manera, sino con unas bases firmes de, de, de músicas que ya llevan bastante tiempo. ujú, Entonces, esa claro. es como las dos maneras, sí. Súper interesante. Entonces, algo muy tradicional con bases muy firmes, como tú le decías, y también usando como todo lo moderno para hacer esta mezcla increíble. Y creo que ya te lo voy a adelantar, pero antes de acabar este podcast, vamos a querer escuchar que nos pongas un poco de música, ¿no? Entonces, prepárate. Claro que sí, Pero claro. Claro que la, sí. la pregunta que tengo es, ¿cómo te llegó esta curiosidad por este tipo de música? Por o sea, las músicas experimentales puedo entender que ahora en el mundo actual, pero a enfocarte en, en estas bases firmes, en estas músicas tradicionales indígenas, afrocolombianas y todo, ¿cómo te llegó este interés? Mi madre me enviaba a un sitio que se llama Cerrito, un pueblo que queda en un departamento colombiano que se llama Valle del Cauca, cerca a Cali. En esa región de Colombia hay una diversidad cultural bastante amplia. Hay una fuerza indígena y una fuerza negra. En esta región de Colombia habían muchas plantaciones de caña de azúcar, y en la época de la esclavización, pues habían hacendados que tenían sus haciendas llenas de plantaciones de caña, y pues los trabajadores estaban allí. Entonces hay eh, mucha fuerza negra en el Pacífico y Ujú, y en esa parte de Colombia. Mi madre me enviaba al colegio donde una tía que tenía allá, y pues yo tenía,
no sé, 7, 6 años y me enviaba cada cierto tiempo. En esa época, en Bogotá, uno no conseguía, no se encontraba en la calle con personas afrodescendientes. Pero yo iba a los 6, 7 años y me encontraba con compañeros del colegio que pues yo veía que eran como son diferentes a mí. Entonces yo empiezo a pensar en estas diferencias desde tan pequeño, ¿no? Como, bueno, pero ¿por qué los seres humanos somos tan diferentes unos de otros y qué nos hace ser tan diferentes y de dónde viene esa diferencia? Entonces, desde muy temprano empecé con ese cuestionamiento. Luego llega la música y la música es un camino de expresar esas diferencias, es un camino de demostrar la diversidad y es un camino para eh, poder también sanar muchas cosas. Entonces, pues yo empiezo como a indagar, empiezo a estudiar antropología, luego empiezo a estudiar fotografía y empiezo como a mirar opciones en el camino de la vida y llego, pues siempre he llegado como a lugares que son como ricos en sustancia y, y poder trabajar con eso. Em, Eso es una cosa, digamos, muy alejada de cómo funciona el mercado de la música hoy en día. eh, y pues en Latinoamérica yo creo que estamos intentando regresar un poco a esas raíces de una manera lo más orgánica posible. Y en mi caso, lo más orgánico posible, sin tener que ver con nada político, em, porque aquí somos apolíticos. O sea, yo preferiría aquí ser súper y siempre trato de no abanderar ningún tema político de cómo funciona tradicionalmente en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, pues yo creo que esas idas o esas enviadas de mi madre al, a esta región de Colombia, me empieza a hacer unos cuestionamientos muy profundos y yo estando muy pequeño. Yo regresaba a Bogotá y en Bogotá yo no, o sea, me parecía muy raro porque era todo cambiaba, todo el contexto social, ambiental, todo cambiaba y yo decía, pero bueno, eh, este mundo es bien diverso. Ujú. Entonces Mm. esta diversidad te llamó la atención, ¿no? Y sobre todo te sentías diferente, ¿no? Porque los seres humanos También, somos sí. tan diferentes. Y de empezar a estudiar antropología, o sea, ¿cómo te adaptabas tú a esta diferencia? Porque me imagino que llegar a Cali, a este departamento que nos comentabas, y regresas a Bogotá, o sea, que veías un choque un poco fuerte, ¿no? Para un joven como tú, ¿no? Entonces, ¿cómo te adaptabas tú a estas diferencias con estas diversidades de seres humanos? Pues para mí yo creo que fue fácil, para otras personas yo creo que no es tan sencillo aquí en Colombia. eh, para mí era fácil porque de todas maneras ya después de un tiempo yo dejé de ir y ya me comencé a concentrar en los estudios aquí en Bogotá. Pues ya después a los 20 años que yo decido ir al Pacífico por una invitación que aparece por ahí como en un pasillo de una universidad, alguien estaba hablando, yo recién había terminado de estudiar ingeniería de sonido y dicen como, ay, estamos buscando a alguien que grabe una música de marimba en el Pacífico y es un encuentro de unos maestros y yo dije, yo voy, yo soy Claro. el que tiene que ir. Terminé a los 20 años encontrándome con una de las raíces más profundas del Pacífico, de la música de marimba, este instrumento que tenemos aquí, Ujú, de la música de marimba, este exponente que se llamaba gualajo o le decían gualajo. Gualajo es un pez del agua, del río, y a él le decían gualajo porque tenía bastante suspicacia y se movía bastante bien en el mundo. Em, y él era un marimbero que desafortunadamente falleció hace unos años. Y mi primer encuentro con esta cultura musical
fue directamente con la familia Torres en Guapi, Cauca, y ese encuentro fue bastante potente porque me di cuenta de unas historias, de unos linajes y, y a través de ellos conocí una humanidad, como que el fondo de o sea, la profundidad de lo que es ser un ser humano, pues se fue como profundizando con ese encuentro. Y yo tenía 20 años y eso pues me impactó muchísimo, muchísimo y pues aquí en Colombia hasta ahora se está empezando como nos estamos empezando a encontrar en la diferencia, ¿no? En el 1991 se hizo la Constitución de, de Colombia, la última, y en esa Constitución se declaró a Colombia como una nación pluriétnica eh, y pues se reconoció en una Constitución que hay pueblos indígenas, que hay pueblos afrodescendientes y que venimos de un mestizaje también europeo, pero solo hasta ese 91, o sea, hace muy poco. Entonces, pues Colombia está redescubriéndose en esas vertientes. Ujú. No, hablabas de la Entonces, profundidad que encontraste en esta sí, familia, la profundidad. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices profundidad? me refiero como a la profundidad humana de lograr tener y sentir y poder experimentar todas las verdades humanas en sentir más, sentir que la muerte es parte de la vida, sentir que en cualquier momento cualquier persona puede morir ahogada en un río, sentir que a veces no puede haber comida, puede que no haya comida hoy, mañana, o sea, cosas que yo experimentaba allá que nunca me habían, pues a mí nunca me faltó comida en mi casa, pero a veces pasaba que hoy no hay, que no, bueno, ok, está bien. Y cosas que te hacen dar cuenta que la vida y que la existencia humana es más profunda de lo que uno está acostumbrado a sentir culturalmente porque tiene una herencia cultural, porque por por una educación X y eso yo lo veo a nivel Colombia y a nivel global, sobre todo, y si lo hacemos aún más general, es el sur global, Latinoamérica, África y Asia, y el norte global, ¿no? Estados Unidos, Europa, Rusia, China. Entonces, ese, yo veo las cosas también desde lo global y también a lo local. Entonces, siempre he estado en esa dicotomía de, bueno, cómo hacemos para poder lograr enaltecer estas culturas locales en un ámbito global también, por ejemplo, que es Mm. siempre un reto, ¿no? Claro, hace poco escuché alguien que en un contexto diferente decía, al final nosotros tenemos identidades propias, de que esta identidad viene de donde nacimos, donde crecimos, que nos hacen ver el mundo de cierta manera, ¿no? Si he nacido como francés, blanco, clase social media, pues veo el mundo de cierta manera, pero si como tú o como las personas que conociste esta familia en el Pacífico nacieron de cierta manera, ¿no? A veces teniendo hambre y viendo el mundo, viviendo lo que están viviendo, pues ven el mundo de otra manera. Pero lo que me gusta es que lo que estás diciendo es que al final esta profundidad es que todos somos seres humanos. Creo que es esto, ¿no? Mm, A pesar de todas nuestras identidades diferentes, somos seres humanos y es esta base muy profunda que hay que donde nos estamos reconectando. Y siento que tú es con esto, ¿no? Viendo a veces, decimos hermano o hermana, ¿no? Pues es esto, ¿no? O sea, reconociendo que mm, nuestra humanidad, a pesar de todas nuestras diferencias que podemos tener, ¿no? Que vienen de esta identidad que se ha construido, que todos tenemos, y que nos condicionan a ver el mm. mundo como lo estamos viendo, ¿no? Como, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Lo ves igual? Sí, 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 lo veo igual y también lo veo igual. También siento que hoy en día yo creo que es una responsabilidad de nosotros, creo.
No, no, no siento que sea una exigencia, pero sí creo que es una responsabilidad de nosotros lograr identificarnos con la mayor cantidad de culturas posibles. Obviamente, en el crecimiento del ser humano, pues de los 5 a los 15 a los 19 a los 20 pues ahí es donde más fuerte es como ese entendimiento de esa identidad y esa absorción de esa cultura. Sin embargo, también pienso que es importante lograr entrarse en el otro lo más pronto posible, lograr entender al otro, ponerse en las situaciones del otro lo más pronto posible para que eso también quede registrado en el cerebro. Yo empecé muy tarde, yo ya empecé bueno, yo tenía cuestionamientos desde antes, como te conté al Ujú. principio, pero realmente sentirme parte de otra cultura fue más a mis 20, 19 años que empecé a ir al Pacífico y sentir que somos lo mismo también, pero que hay unas diferencias que además con el tiempo se pueden ir ecualizando también. Y aunque visualmente, pues si yo me paro al lado de una persona del Pacífico afrodescendiente, pues visualmente se nota mucho la diferencia. Y de hecho, en el año 2018, bueno, desde antes, pero 2018, 2019, yo participé con un grupo de Timbiquí, Cauca, un grupo de música tradicional de marimba, de chonta, en donde siempre, comúnmente y históricamente en ese festival que existe desde el año 98, siempre se presenta el grupo de música tradicional de marimba y siempre pues son personas de la región, son personas afrodescendientes y al ver eso, al ver visualmente una persona que visualmente se ve que no es afrodescendiente, pues la gente empezó a tener muchos cuestionamientos, yo empecé a tener también algunos odios, inclusive de algunas personas de Cali, afrodescendientes, porque claro, no entendían, como no conocían el proceso, no sabían que yo llevaba 19 años inmerso en esa cultura y entonces, pues yo sí siento que es importante como seres humanos y como casi una responsabilidad, como tratar de entender al otro lo más que se pueda dentro de nuestras posibilidades. Si tú puedes estar lo más que puedas con la diferencia, vas a entender realmente cómo puedes resolver problemas entre diferencias también. Y en la música, pues en la música uno puede también incluir elementos eh, de sincretismos y eso también tiene unas profundidades. También, ¿no? Ahí tú puedes escuchar un grupo que le pone un beat electrónico y encima le pone una marimba, ti, 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 cualquier cosa, pero digamos que es más un pastiche de música, Ujú. más no como una profundidad de una incorporación de casi una cultura musical, de un sonido, de una forma de vivir, de todo. Entonces yo creo que esas cosas son importantes de experimentar en todo ser humano. Sí, me encantaría, a ver, para Sí. revelarte algo, o sea, soy músico también, ¿no? Toco la guitarra desde hace mucho tiempo. Sí, wow, no Sí, sabía, qué está bien. aquí y he tocado, mira, y hay tengo un buen amigo que me dice, tú tienes, ¿de dónde vienes? Está raro, porque sí, me encanta, tocado flamenco, ¿no? Guitarra flamenca, que es de sincretismo, Ajá. ¿no? Al final de, África del Norte, de España, o sea, los árabes que se mezclan con los españoles y los gitanos, ¿no? Que hacen todo una maravilla y que sale esta música muy, muy particular. Y también soy capoeirista. Entonces, como esta música, Capoeirista. sí, ¿Sí? este arte marcial Ah, ok. brasileño que mezcla raíces africanas con un poco de los indígenas Mm. de Brasil, pero los desarrollaron los esclavos. Entonces, toda esta parte me encanta de entenderla, que
a través de nuestras diferencias tan profundas, todos podemos relacionarnos. Yo no soy español, no soy brasileño y me encantan estas cosas, ¿no? Y un poco como, un poco como tú, entonces me identifico bastante como tú. Sí, Lo que a mí me llama la atención es que a ti te nació este interés desde muy chiquitito, ¿no? De poder, sí, o viste las diferencias y siento que, no sé si de manera muy consciente o no, había este interés de poder juntar, ¿no? sí, sí, sí. De regresar a esta humanidad, entonces, a entender a Esa través de la unidad, ¿no? antropología, sí, esta unidad, humanidad, unidad, no sé cómo lo podríamos decir, ¿no? Y la música, y ahora es la música, ¿no? ¿Y por qué la música? O sea, no nos contaste de cómo te llegó este interés por la música. Nos hablamos mucho de la parte antropológica, pero ahora Ajá. el tema musical, ¿de dónde viene tu interés por la música? Bueno, yo creo que llegué a la música como más como un lugar de encuentro donde me parecía como más orgánico y más aparentemente más sencillo poder lograr esta unidad, ¿no? Em, Sin embargo, pues eso yo lo pienso ahora, eso no lo pensaba hace 20 años. Hace 20 años yo no sabía para dónde iba, o sea, iba ahí como, pues sí, iba al Pacífico y veía eso y me impactaba y solo transitaba sensaciones, solamente procesaba lo que podía procesar en esa época. Y con el tiempo, después uno se da cuenta que aunque no entendió en ese momento, después uno sí tal vez entiende un poco mejor más adelante. Entonces yo creo que eso del punto de encuentro de la música es importante, yo creo, en por qué la música aparece en mi vida también. Otro elemento importante o una persona muy importante es mi hermano, Ricardo Gallo, quien él manifestó desde muy chico su interés por la música. Él es músico, pianista, compositor, eh, y, y pues es un cerebro musical y un corazón musical muy profundo también. Y ha estudiado mucho, muchas cosas también. Y yo creo que él tuvo una influencia también en mi vida porque pues él escuchaba mucha música y como que me mostraba cosas, ¿no? Me mostraba música y a través de él también encontré como otra profundidad de la música y ya después yo empecé a conectar muchas cosas, ¿no? Por otro lado, también yo creo que un tercer elemento es mi familia. Ellos siempre tocaban guitarra, mi madre y mi padre, ellos tocan todavía guitarra, em, como de esta región del centro de Colombia. Se le dice aquí en Colombia la música del interior, que son como eh, guabinas, pasillos en guitarra, en dueto o en trío, bambucos. En el Pacífico también hay un bambuco, en el Pacífico música de marimba. Y ellos pues los sábados se reunían y tocaban guitarra y se tomaban sus tragos de pronto o tomaban clase con un profesor que venía y les daba clase, un duro de guitarra que venía y les daba Mm, clase de guitarra y canto. Entonces todos los sábados era esa misma música y ellos ahí tocando y tratando de descifrar los acordes y tan, y esto cómo es. Entonces pues yo decía, bueno, y esto debe tener un sentido, o sea, ¿no? Esto de hacer música tiene que tener un sentido, algo ajá. tiene de algo tiene que servir. Entonces yo creo que fueron varias cosas, Ujú. fueron varios elementos. Ahora tal vez se me escapa algo, pero que sí, quizás sea lo más importante, pero No, no pero, lo tengo al final, estás combinando estos 2 registrado. intereses tuyos desde la infancia, ¿no? Sí, Está viendo estas diferencias con al final, la música siempre ha estado en tu vida, ¿no? A través de tu familia, y después, bueno, pudiste sí, reconciliar esta parte musical con esta parte antropológica, ¿no? Entonces, empiezas con, yendo a estas comunidades afrocolombianas, y después, mm, ¿cómo sigue un poco este camino tuyo?
para poder desarrollar, me imagino, no sé, tu propio estilo, porque hay este interés por las músicas tradicionales y nos hablaste al inicio de músicas experimentales. Es como, ¿cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo ahora, al tipo de música que estás produciendo ahora? Ok. Bueno, sí importante mencionar que pues yo podría componer música, pero no me he atrevido todavía. Es decir, yo soy un catalizador, un puente de las músicas que crean otros también. Yo ayudo a aterrizar las ideas de personas o Ujú, de grupos de personas que me ujú, interesan, con las que me interesa trabajar. Em, después de eso, mm, pues yo empecé a ir al Pacífico y el magnetismo que yo sentí en el Pacífico, yo seguí, o sea, de ese magnetismo tan profundo que sentí las primeras veces, yo seguí buscando opciones de ir, mirando cómo ir, presentándonos en festivales. Había un grupo que se llama La Revuelta aquí en Bogotá, que éramos los primeros bogotanos de un amigo que se llama Juan David Castaño. Los primeros bogotanos en ir a participar en este Festival de Música del Pacífico, Petronio Álvarez, que realmente en esa época no había ningún grupo casi mestizo o de gente que no fuera del Pacífico participando. Entonces nosotros pues fuimos en esa época, en el 2005 más o menos, mm, y, y ese magnetismo por esa música y por la gente también empezó a ser cada vez más fuerte y a hacerme cuestionamientos de, bueno, está bien el magnetismo, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo vamos qué vamos a hacer, ¿no? Al respecto, ¿cómo? Entonces empecé a mirar opciones y dije, bueno, yo creo que hay unas opciones en cooperación internacional, estudiar ese mundo, ¿no? De la cooperación internacional, cómo puede funcionar el tema de la cooperación internacional y hacer unos procesos para apoyar ciertas iniciativas culturales y musicales. Bueno, me metí en eso, estuve en Inglaterra, estudié una maestría que se llama Música y Desarrollo y vimos cómo inclusive en Inglaterra intentaban como tratar de juntar las cosas, pero todavía no había como una verdadera unidad en eso y era como tratando de mirar. Y luego ya empiezo a trabajar en temas de cooperación internacional aquí en Colombia y después del tiempo ya no me llama la atención más, porque de todas maneras sentía que era como otro business, otro negocio, otra cosa mm, que en el fondo no beneficiaba a los últimos de la pirámide, casi que, por decirlo así, que eran quienes ellos promulgaban, los cooperantes, promulgaban que eran a quienes estaban tratando de ayudar y salvando o lo que sea. Entonces yo al darme cuenta de eso, yo dije, no, yo me desmarco de esto, yo no quiero esto, o sea, ellos, no quiero esto. Cooperación española, cooperación coreana, cooperación no solamente Europa, sino también Corea, Japón, bueno, Noruega, muchos. Y pues, por ejemplo, cuando yo estuve en África, uno va a África y uno ve la cantidad de lugares donde hay cooperación internacional. Y por ahí he visto un diagrama de que a veces sale más dinero de África que lo que invierten los cooperantes en África, o sea, a través de esas agencias de cooperación. Entonces, para mí eso se convirtió en una mafia en mi cabeza, ¿no? Yo no sé si lo sea, pero seguramente puede tener mm, algunos detalles de eso. Y pues empecé ya como mi camino independiente. Y aquí vamos en la independencia, en mantener unos valores, mantener unas maneras, mantener unas buenas prácticas y valorar por encima de todo ese relacionamiento y, y esa hermandad que se construye con el tiempo con
con el otro, con el hermano, inclusive con la familia, acercar los vínculos y tratar de que los vínculos sean lo más fuertes posibles. Ujú, Entonces, bueno, de esa época para acá, pues también han pasado cosas, eh, han pasado cosas complicadas también ujú, en el Pacífico. em, He perdido amigos, he perdido personas también. Y yo lo digo desde mi perspectiva, hay muchas personas en el Pacífico, por ejemplo, que sí han perdido demasiadas personas. Yo lo digo porque yo no estaba acostumbrado a, por ejemplo, que asesinen a un amigo, ¿sí? O cosas como esas. Y cuando me pasa, pues a mí me pega muy duro. No quiere decir que otras personas, o no estoy queriendo decir que otras personas tengan más cuero o más fuerza para recibir esos impactos o más resistencia, sino que simplemente de la manera, lo que hablábamos al principio, ¿no? La manera como yo crecí, pues yo no vi eso constante en mi vida, como algunas violencias o algunas formas de resolver los problemas y cosas como esas que a veces en otros lugares de Colombia o en Latinoamérica, en zonas rurales, y eso mezclado con temas de narcotráfico, con temas de pobreza, con eso mezclado es un cóctel que es una bomba que a veces en cualquier momento puede explotar y te puede también causar daño a ti. Entonces, bueno, también han pasado algunas cosas como esas. Asesinaron a un amigo que fue mi maestro de marimba, me enseñó a hacer, a fabricar estas marimbas, a tocarla, y eso causó un impacto en mí de entender también em, lo frágiles que podemos ser y lo volátiles, ¿no? Que podemos ser también en la existencia. em, ujú. y eso hace parte de la música también. Claro, y gracias Mm, por compartir esto y eh, no me puedo imaginar lo que es lo que has vivido, ¿no? Si haces cuando asesinan a alguien que es muy querido tuyo. Am, y quiero regresar un poco a lo que nos hablabas cuando dijiste cuando me independicé, hablaste de tus valores, teniendo valores muy, muy mm. firmes. ¿Cuáles son estos valores? Yo creo que son unos valores que en algunos casos pueden ir en contra de la manera de operar, de la manera de funcionar de una sociedad, ¿sí? Que para algunas sociedades puede ser antivalores. Eh, eh, no sé, por ejemplo, tengo algunos rasgos de desobediencia civil, por ejemplo. Eh, Eso para mí es un valor en un contexto en donde lo que prima o lo que pareciera ser lo real o lo justo o lo verdadero, que es liderado por algunas personas que tienen, digamos, el liderazgo de la política y que están como marcando la pauta con sus discusiones, con sus discursos. em, a veces es como desmarcarse de eso, es un valor para mí, lo que te decía al principio, siendo un poco apolítico y Ujú, tratando como de mantener unos valores específicos de relacionamiento con las comunidades, por ejemplo. O sea, la manera como yo me relaciono con las comunidades o con amigos en el Pacífico, con la cultura musical, es una manera que si no es profunda, no me interesa. O sea, si es solo para un proyecto y que va a generar esto y lo financia este y hace esto, que también yo estoy en esos proyectos, no, no quiere decir que no, yo no, sino, sino que trato de que ese relacionamiento sea lo más congruente posible, que, que haya como un mutuo aprendizaje,
que haya como una manera de intercambio bastante interesante y que se sienta como un crecimiento colectivo. Eso es un otro valor, tal vez, yo creo. Y cuando trabajo con músicos experimentales, con músicos que, digamos, crecieron en la ciudad, también pasa lo mismo. Es como, bueno, ¿cómo, de qué manera mis formas de producir música, la tecnología que uso, la manera como el enfoque que tomo y como entiendo la música de ellos, cómo hacemos para que eso les aporte mucho a lo que ellos quieren desarrollar también, ya como músicos, como músicos estudiados aquí en la ciudad, en universidades, que están como que vienen de otros contextos y que quieren desarrollar músicas experimentales, pues cómo podemos hacer lograr un punto medio para que llegar a unos sonidos, a unas producciones y a unas reflexiones que puedan como caber en algún lugar y que todos nos sintamos cómodos en donde estamos parados, porque muchas personas no quieren o no les importa estar dentro de la industria de la música y digamos que mostrarse mucho y para simplemente encajar en una industria, ¿no? Entonces, pues es un poco eso, los valores Ujú, son un poco la manera de trabajar y el análisis, la reflexión y hacerlo de una manera como contundente. ujú. Para llegar a a un crecimiento colectivo, me encanta esta palabra, ¿no? Sí, El crecimiento colectivo. Hace poco entrevisté hablé con tu hermano, y me dijo así. que tu apodo de niño era Terremotito. ¿Por qué? ¿En serio te digo eso? No, yo creo que yo tenía mucha energía, era así ansioso, tenía mucha energía y era como explotaba con cualquier cosa y tenía una vaina por dentro que no, como que no sentía que pertenecía a ese espacio. Necesitaba estar en quién sabe qué otro lugar y estar buscando cosas y investigando y mirando como siempre, como, por allá, como muy con una ansiedad interna que necesitaba salir. Entonces, yo creo que eso, por eso me decían así, ¿no? Yo creo, en mi familia. Ujú. Y me llamó la atención Sí, porque cuando hablo contigo, no pareces terremotito, ¿no? O sea, hablas, yo te siento muy tranquilo. Y ahora nos hablas que sí, mucha sí. energía, pero también que viene mucha ansiedad de ver otras cosas, ¿no? Y ahora todavía te podremos decir terremotito o ha cambiado algo. Yo creo que sí, depende del momento, depende del momento. Yo tengo ya mis temporadas, mis épocas eh, mi vida también se ha como calmado en los últimos 10 15 años. em, pero también tengo mis euforias, mis momentos de euforia y eh, cuando celebramos de pronto el final de un proyecto o algo así, me pongo muy eufórico y muy feliz, cosas así que la gente me dice, uy, pero yo nunca te había visto así, ¿de dónde saliste? Y yo, pues, este también soy yo, ¿no? O sea, uno puede tener muchas facetas también eh, y todas esas facetas son uno, ¿sí? Ujú, Entonces, y yo creo que eso también es importante de poder como trascender eh, el hecho de que uno es solamente como un bloque, una sola persona, como una personalidad, como que a veces la sociedad dice, bueno, tienes que ser como una sola, tienes que estar bien puesto, ¿no? Como corbata de pronto, o simplemente, pues no sé, como igual si las cosas son diferentes en cada contexto, pues está bien. Entonces, ujú, ese equilibrio igual es difícil en una sociedad conservadora como la colombiana. Es una sociedad que aparentemente pareciera muy abierta, pero en realidad es muy conservadora. La sociedad colombiana es demasiado. Inclusive yo creo que más hasta
que la mexicana. A veces Ujú. haciendo comparaciones odiosas. Pero, pero sí, eso es difícil en una sociedad así como esta. Ujú. Y para alguien que tiene este valor tan, o sea, hablaste de desobediencia civil, ¿no? Hasta yo escuché en mis palabras rebeldía, ¿no? Haciendo música de manera diferente. ¿Cómo, a qué te tuviste que enfrentar? O sea, sin hablar de la violencia, porque ya sé que la violencia donde trabajaste es casi endémica y ha sido muy difícil para ti con todo lo que pasó. Pero además de esto, lo que acabas de decir de esta sociedad tan conservadora, haciendo un trabajo tú tan innovador que está rompiendo paradigmas, ¿a qué te tuviste que enfrentar? Yo creo que, mm, que es principalmente a la manera como culturalmente la gente opera y como la gente se relaciona, que es como yo o sea, no quiero ser parte de esas maneras, entonces a veces pues muchas personas de pronto me ven como, o me han visto como alguien que puede ser rebelde o puede ser Mm. eso por un lado, y por otro lado también, pues, em, en estos lugares donde trabajo, pues también me he visto enfrentado a ciertas situaciones en donde tengo que básicamente decir, yo no vengo de parte de ninguna organización, ni del gobierno, ni un ministerio, casi que de ninguna entidad pública, de ningún lugar. Esta es mi cédula, si quieren, pues soy ciudadano colombiano, ¿qué puedo hacer? Pero esto es lo que va a pasar y si ustedes me dejan pasar, bien, y si no me dejan pasar, pues también está bien. Entonces también la desobediencia civil o digamos ese término que es como un término un poquito más acá de la anarquía, pues ya es algo que también puede ser aplicado a los que supuestamente se hacen o son los portadores de esa desobediencia civil, que por ejemplo en el caso colombiano pueden ser las guerrillas. Y en muchos casos estas organizaciones pues nos han quitado el derecho a nosotros ser rebeldes, porque en Colombia, por ejemplo, no, los rebeldes ¿quiénes son? No, pues los que salen a protestar, o los guerrilleros o esto, esos son los rebeldes, pero en realidad esos nos han quitado el derecho a nosotros de ser rebeldes de una manera auténtica y de una manera no violenta y de una manera más profunda. Entonces, también esa manera de pensar yo creo que es parte de esa desobediencia civil también. No es solamente con un Estado o con la cooperación internacional, sino es también con una manera de pensar no violenta y, y mirándola desde una cooperatividad, que ese término cooperatividad a mí me parece un poco complejo porque tiene muchos entendimientos. Hay muchas personas que entienden eso de manera diferente. Ah, sí, hagamos una cooperatividad, pero siempre existe el free rider, ¿sí? Y siempre existe la persona Ujú, que... Entonces, a veces la gente se abandera de ese término para sacar provecho, ¿no? Y pues también, inclusive, a veces voy en contra de la cooperatividad, siendo desobediente a las maneras como la gente opera supuestamente en cooperatividad, que no son del todo cooperatividad. Entonces, yo creo que ese término que me dices o lo que me preguntas radica en que siempre cuestiono todo. Entonces, al cuestionar todo, pues creo que en algunos casos uno puede caer o caber en esa categoría de desobediente civil o ujú. de rebelde. Pero ¿cómo aguantas? ¿Cómo aguantas esta rebeldía auténtica frente a una sociedad No, yo no conservadora, sé. frente a una industria musical que dice hay que hacer las cosas de tal y tal manera, ¿no? ¿Cómo aguantas? ¿Cómo superas todo esto y sigues avanzando? No sé, la verdad, pues hay un apoyo bastante fuerte de,
de la comunidad también, la comunidad afrodescendiente del Pacífico colombiano también da mucha fuerza porque también yo me pregunto, bueno, ¿y cómo aguantan ellos, no? ¿Cómo aguantan a veces Mm, esas situaciones allá? ¿Cómo aguantan? Entonces yo a veces digo, bueno, si ellos aguantan, yo también puedo aguantar, ¿no? Cosas. mm, Y ahora, yo tampoco soy la mejor ejemplo de desobediencia civil y no soy muy estudioso del tema. Hay personas que se meten en eso y son súper metidos y pues súper anarquistas. Y en el caso mío, pues yo no soy así, o sea, yo no soy anarquista, no soy, no me considero una persona anarquista. Tengo rasgos de desobediencia civil, pero no. Obviamente sí. A veces a uno le toca trabajar con lo que hay. Si el Estado colombiano es lo que hay, pues trabajemos de la mejor manera con el Estado colombiano. Ahorita estoy trabajando con un proyecto de la universidad, de una universidad pública que tiene recursos del Estado y está bien y se trabaja con lo que hay también. Tampoco, digamos, soy una persona súper como cerrada a cosas. Entonces, trato de trabajar con diferentes fuentes, diferentes tipos de personas, diferentes organizaciones. También a veces trabajo con ONGs que me parece que tienen como un perfil interesante eh, de trabajo y de ética y pues no todo lo que sale de la cooperación internacional es malo. También, pues hay muchas cosas muy buenas que ocurren en Colombia y en Latinoamérica y en África también, pero estamos entendiendo también esas dinámicas y cómo hacerlas un poco más, cómo ecualizarlas más y ser ujú, más equitativos y entender un poco mejor. Entonces, claro, se trabaja con lo que hay, con lo que hay y en Colombia pues hay cosas que funcionan de cierta manera y pues hay que adaptarse también a esas situaciones, ¿no? ujú. Me han dado un consejo para ti, ¿lo quieres escuchar? Y sí, sí, claro. Que deberías de expandir tus posibilidades yendo más allá de tu estudio y de tus equipos. Mira, qué consejo tan grande. Bueno, sí, los últimos 3 años he estado muy concentrado en la manera de producir, la manera de hacer, de trabajar con lo que tengo, con los equipos, y eso genera como claro, como que he estado muy encerrado en el quehacer del estudio y, ¿no? Em, y bueno, esas posibilidades van a venir, esas posibilidades y esa expansión va a llegar, solo que a veces todo tiene su momento también, ¿no? Ujú. Es lo que creo. Ahora Mm. que lo escucho el consejo y viendo el contexto que nos acabas de dar desde que empezamos esta entrevista, no hablamos tanto de cómo haces música. Hablamos del tipo de qué haces, ¿no? O sea, esta mezcla, Ajá. música tradicional, música experimental, pero ya sé que hay un cómo ahora que es importante para ti. Cuando hablamos en la preparación de esta entrevista, me enseñaste no sé cómo se llaman, ¿no? Estas bandas, ¿no? De música donde tú grabas la música, Ah, ya. que para ti ahora creo que se relaciona con este consejo de ir más allá de tus equipos, ¿no? Y de tu estudio, pero, ¿nos puedes Sí. contar un poquito esto, no? Para que entender bien de dónde viene este consejo, más allá de tu estudio y de tu equipo. ¿Qué estás haciendo concretamente con todo esto? Sí, sí, sí. Bueno, empezando de atrás para adelante, eh, las personas que oyen la música, cualquier música, tienen siempre una percepción de la música, ¿no? Y les llega más profundo o no les llega tanto de acuerdo a al contexto en donde están y al contexto en donde están escuchando la música, ¿no? Entonces, todo lo que yo hago con los equipos y con la manera de producir la música va enfocada a que las personas, cuando les llegue la música, esa percepción de esa música sea más profunda, les llegue más profundo a través de de sistemas sensoriales psicoacústicos, ¿sí? Entonces,
cuando yo utilizo máquinas o equipos analógicos o máquinas de cinta y trabajo de manera híbrida, digital, análogo, lo que estoy tratando de hacer es excitar frecuencias, poner como en su lugar la música y los balances de esa música para que la percepción cuando llegue al oyente se sienta que es algo que tiene una producción profunda y que se siente que llega más profundo a la persona. Mm. Es algo, yo sé que es un poco subjetivo, mm, y muchas personas dicen, bueno, pero ¿para qué estás usando una máquina gigante que pesa un montón, que tienes que estar como mirándole que se le dañó tal cosita, tal cosa, porque es de 1979? ¿Para qué estás haciendo eso si tienes ya un plugin en tu software que puedes utilizarlo y que emula precisamente ese trabajo? Bueno, pues eso no, yo he llegado sí a la conclusión de que eso realmente, estas maneras artesanales de producir la música, eh, como que tú le imprimes un espíritu, primero que todo, tú le imprimes una manera de trabajar porque tú estás con las manos trabajando, la cinta es óxido de hierro y ese óxido de hierro digamos que son unas partículas que reaccionan a una música viene digital y reaccionan de una manera que transforma la música y la pone un poco más granulada. Es como la fotografía, tú ves una fotografía digital y ves una fotografía análoga y tú puedes ver como un grano, ¿no? Como una diferencia, como otra percepción. Entonces es un poco una resistencia a la música que está siendo creada en Latinoamérica, reggaetón, música electrónica o lo que sea una música que está hecha en un computador y se hizo en un día y se lanzó al otro día y a los 3 días lanzamos otra y hacemos otra en el computador y otra y otra y otra. Y Spotify, mejor dicho, lleno no le cabe una canción más. Y es como, hey, hey, wait, no, no. O sea, la música tiene estas importancias, tiene es como un slow movement de la música, ¿no? Es como lo vamos a hacer de estas maneras, la percepción de la música tiene que ser muy profunda, etcétera. Entonces, todo esto de los equipos y de lo analógico es pensando en esa última, que sea más profunda el impacto a las personas cuando escuchan la música, sea la música que sea, ¿no? Digamos. Y pues sí, yo trabajo principalmente con personas y músicas que han tenido un proceso igualmente, igual de riguroso, igual de profundo, igual de reflexivo. Y ya cuando llegan a mí como productor o como ingeniero de mezcla o como, pues ya tienen un proceso robusto y, y pues se complementan con el proceso de producción que yo les hago en el estudio. Entonces, ese es como el sentido un poco del asunto. No es fácil porque es ir en contra de la corriente, ¿no? También, porque pues como te decía, todo el mundo está en el computador y ya, no, pues ¿para qué usas eso? Y sí. Pero hace poco un amigo con quien estoy produciendo un disco de contrabajo y voz de un dueto que se llama Botero Delgado, él me decía, yo todo el tiempo pensé que eso era pura Ujú. M, que eso no iba a mejorar nada, que eso no, eso, una cinta ahí es solamente una cosa visual ahí que se mueve y ya. Pero, y después de 8 meses de estar trabajando juntos y después de escuchar una canción me dice, pero hoy sí me di cuenta que hay una diferencia y se siente otra cosa, pero es sensorial, no es, no es como identificable, es sensorial. Entonces es como algo sensorial que esa es como una de las motivaciones principales de Ujú. toda esta locura. ¿Y cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión a 5 o 10 años? Ajá.
Eh, no, yo creo que el sello está tomando forma, el sello disquero. Es un sello con una curaduría específica. Ujú. em, Creo que el sello estará bien consolidado y el estudio va a estar en un lugar donde pueda grabar bandas gigantes, grandes, donde se pueda celebrar el ritual de la música, donde se pueda volver a entender ese momento, que ese momento de encontrarse en la música es ese momento y no va a volver. Por eso la cinta, por ejemplo, grabar en cinta es como, estamos acá y no hay esto que vamos a editar, que aquí toca, vuelve a grabar eso encima porque es que quedó mal, o eres buen músico o lo haces bien y hacemos que el ritual y el momento ritualístico de la música eleve su espíritu, o hacemos otra, o hacemos música pues comercial, o sea, que sea para, para la, para lo que, por ejemplo, vemos que está pasando hoy. Entonces es un poco esa visión de, y pues sería un centro especial donde haya un centro de encuentro, un centro cultural. Esa es como la visión a unos 5 años. Me encanta, A por 10 ahí. años yo creo que ya me la pones un poco más, más lejos. Pero sí, es un centro de pensamiento, centro cultural, un centro donde inclusive en las mañanas puede haber yoga en algún lugar y después hacemos algo musicalmente, pero que eso empiece a ser parte de la sociedad, no que solo sea en el centro cultural, sino que empiece también a ser parte de unas sanaciones colectivas, porque la música también es sanación, también creo en eso. em, y pues todas esas cosas que la música no muestra, evidentemente, como la sanación, por ejemplo, pues Mm, yo quisiera ser un catalizador un poco más robusto de eso, porque yo lo he sido ya por un tiempo largo de sanación. La música tradicional del Pacífico es sanación a esos dolores también como generacionales que hay en algunos linajes, inclusive, eh, o en algunas traumas de infancia de cualquier ser ujú, humano. ujú, Entonces, pues es algo que he querido como, sí, como consolidar, sino que sí, las dinámicas de financiación y eso siempre te ponen a ti a renunciar a ciertas cosas y sacrificar ciertas cosas para entonces sí tener lo que supuestamente quieres, pero al final obtienes es la mitad de lo que realmente, o la esencia, la ujú, mitad de la esencia de lo que tú quieres por estar como sacrificando o renunciando a cosas por una financiación de alguien. ujú. Eh, de nuevo, desobediencia civil. Sí, y al final está muy claro lo que quieres conseguir. Yo siento que el el propósito está claro, ¿no? De lo que quieres hacer. La música es un pretexto. Tú Mm, quieres elevación espiritual, exacto. crecimiento colectivo, sanación colectiva, y se hace a través de la música, una música muy particular, que es bien tuya y hasta auténtica, ¿no? O sea, mezclando esta parte muy tradicional con la música experimental, Ujú, pero con un fin muy claro. Y hasta el centro cultural, sí, igual hay música, pero también puede haber yoga, puede haber, o sea, todo esto es para, no sé, ayudar mm, a esta hermandad, ¿no? Yo siento que regresamos a lo que hablamos al inicio, ¿no? De esta elevación espiritual, como tú lo hablaste, y la música es, no sé, quizás estoy haciendo las cosas de manera muy simplificando un poco todo, pero es un pretexto para lograr esto. ¿Lo ves igual sí, tú sí. también? Sí, yo lo veo igual también. Es un camino, es un vehículo y es una manera de poder expresar y es un pretexto de unas elevaciones espirituales, humanas em, y de poder como tocar las fibras de otras personas que también a veces necesitan de eso, que no les llega la música, que no están en ese contexto diario. eh, es importante eso. Ujú, eh, entonces yo creo que sí, aunque bueno, pues yo trabajo con músicas de otras personas, pero también sí las incorporo a mis maneras, a mi forma de entender
espiritualmente la música y se las devuelvo de alguna manera eh, a esos músicos como una catalización, ¿no? Entonces, sí, yo creo que claro, es un pretexto, y es también, diría que es un fin también en sí mismo de la música. Es como, bueno, también hagamos música por hacerla y, pero bueno, ese ya es un poco más complicado en cuanto a una funcionalidad también, como que a Ujú, veces es bueno ujú. tener como un norte. Entonces, sí, sí, Nico, entonces pues esa es la situación y bueno, Colombia está teniendo unos grandes cambios también en diferentes em, maneras de entendernos como sociedad y algunos de esos cambios han sido violentos, otros no tanto y en las familias, por ejemplo, pues han habido rupturas por temas políticos y cosas eh, que la gente a veces no ve el daño que puede causar esas rupturas. Pero eso hace parte como del cambio y de la evolución de entendernos y encontrarnos y, y yo creo que pues estamos en un momento relativamente interesante de cambios en Colombia, de entendernos de maneras diferentes. También pues pasan cosas difíciles en, en las regiones y en las zonas rurales que tampoco nos estamos enterando mucho, pero que pues son cosas complejas que pues hacen parte del cambio, pero Ujú. pues desafortunadamente no son muy positivas. Pero bueno, aquí estamos en Colombia haciéndolo de la mejor manera que podamos. Ujú. ¿Qué nos puedes tocar o hacer escuchar ahora? Bueno, vamos a hacer una pequeña impro de Currulao. Bravo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Julián. Increíble. Me encanta que estemos acabando este podcast contigo. Muchas gracias por participar en Innovadores sin Claro que Filtro. sí. Estuvo increíble tenerte. Ahora me inspiraste y creo que inspiraste a muchísima gente aquí. Como te decía, aparte, al final, entrevisto a muchos emprendedores de impacto socioambiental, pero tú, como artista, también yo me doy cuenta que tienen
con lo que están buscando traer, ¿no? O sea, los emprendedores socioambientales buscan tener un impacto socioambiental, buscan transformar la sociedad, cambiar los Ujú, paradigmas, ¿no? Yo siento que tú tienes lo mismo, ¿no? El propósito así de este crecimiento colectivo, sanación colectiva, esta elevación espiritual que tú buscas a través del ujú. arte, creo que se relaciona muchísimo. Muchas gracias por compartir tanto con nosotros, por inspirarnos tanto. ¿Dónde te podemos No, encontrar? a usted. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, @jugamusic. Ahí pues es el Instagram del sello, el Instagram de lo que hago. No publico mucho, soy un poco anti redes sociales, pero ahí publico lo que es fundamental, lo importante y bueno, ahí me pueden encontrar básicamente. Por ahí me pueden escribir si quieren también. Así que bueno, ahí estamos. Y bueno, eso que interpreté es como una pequeña improvisación basada en un currulao y como lo que salió ahí en el momento, ¿no? Pero sí tiene una base como de música afrodescendiente tradicional colombiana, de música de marimba del Pacífico Sur. Entonces sí es una pequeña muestra de algo que salió ahí, bonito. Pero ahí me pueden encontrar en Juga Music Instagram. Muchas Perfecto. gracias, Nicolás, por la invitación y excelente. Todo lo que haces también y muy chévere. Tu trabajo Muchísimas y tu gracias. trayectoria, excelente. Muchas gracias, Julián. Y la introducción y la música de introducción y la música de conclusión de este episodio excepcional son tuyas. Vamos a poner como en la descripción del podcast exactamente los Claro que títulos de sí, estas músicas, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu confianza y por prestarnos tu música. Un claro abrazo que sí. fuerte. Vamos a poner músicas producidas por mí. Perfecto, así es. Genial. Te lo agradezco Listo. mucho. Un abrazo fuerte. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Que estés bien. Abrazo. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoressinfiltro.com. Hasta la próxima.
años pasa la vida pensándote. Pasan los segundos, horas, días, años, pasa la vida pensando. Soñar con tu risa azul, vagar por las nubes de miel. Soñar con tu risa azul, vagar por las nubes de miel. Pasan los segundos, horas, días, años, pasa la vida pensándote. Pasan los segundos, horas, días, años, pasa la vida pensando. Por las nubes con tu risa, por las nubes con tu risa, sueño contigo. Por las nubes con tu risa, por las nubes con tu risa, sueño contigo. Soñar violeta, vagar de miel. Soñar violeta, vagar de miel. Vida